para que esto sea cada vez mejor. Esperamos lograrlo. Y hablando de que sea cada vez mejor, estamos en las vísperas de el 2 de abril. El año pasado, cuando recién arrancábamos, no habíamos cumplido ni siquiera un mes, contamos acá con la presencia de Mati Farías, profesor, docente, profesor de filosofía y sobre todo amigo, muy querido. Hola Mati, un gusto tenerte acá. Y ahora, bueno, como decíamos, fue el primer mes, había muchísima menos gente mirando, teníamos el peluche, teníamos problemas técnicos, no se terminaba de ver ni de escuchar del todo bien. Hemos corregido esta cuestión técnica y seguimos interesados en conversar y en pensar la cuestión Malvinas. ¿Cómo andas, Mati? Bien, Pepe, gracias por la invitación. Bueno, me alegra muchísimo que estés acá. Hemos tenido algunas cosas, más allá de que la causa Malvinas perdura a través del tiempo. De la última vez que nos vimos ahora, hay algo que cambió, o hubo un elemento, digamos, muy importante y muy potente, que es todo el país cantando los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, ¿no? Sí, impresionante. Sí. De hecho, un poco la idea, cuando me invitaste, era pensar, bueno, cómo los soldados de Malvinas aparecen de un modo central en esa canción que fue cantada en todo el país, a capela, una suerte de loop interminable, Sí. parecen bien en el centro. Bueno, ¿qué ocurrió o cómo fue el camino para que eso ocurriese, siendo que el punto de partida era muy distinto? Estábamos muy lejos, la sociedad argentina estaba muy lejos de decir por esos soldados que eran aquellos a los que se les iba a prometer un recuerdo para siempre. Entonces, de algún modo, ahora que justamente se viene un aniversario del 2 de abril, me parece interesante pensar cómo justamente esos soldados que al principio no había palabras, había una sensación de anonadamiento, el olvido era una opción que parecía, digamos, a mano. Bueno, terminan estando en el centro de una canción que, digamos, a través de la cual se entonó el lazo social o se articuló el lazo social en estos últimos meses. Para decirlo de manera muy breve, ¿cómo fue posible en estos 40 años que aquellos que fueron al principio pensados como los chicos de la guerra se hayan transformado en los jóvenes que jamás olvidaré? Bien. Me interesa pensar ese recorrido porque si algo tenemos presente de lo que fue, digamos, el final de la Guerra de Malvinas, es que justamente se intentaba no solamente no recordar, sino justamente olvidar e incluso ocultar a los combatientes, ¿no? ¿Cómo fue ese recorrido, digamos? ¿Qué pasó? Bueno, uno podría comenzar por ahí, ¿no? Por 1982, donde por un lado sí está la cuestión del ocultamiento, de las famosas declaraciones de muchos soldados diciendo que, bueno, que a varios de ellos los retuvieron en el Palomar, un poco para engordarlos, ¿no? Después del modo en que venían físicamente, e incluso les hacían firmar una declaración que los comprometía a no decir nada después de salir de ese cuartel, ¿no? O sea, hay ahí una estrategia de ocultamiento que replica. O sea, cuando volvieron los encerraron en cuartel. No a todos, pero sí a muchos, ¿sí? Y, digamos, uno puede decir un procedimiento a tono con una dictadura que generalizó esta idea de ocultar los crímenes que la propia dictadura cometía. Entonces, ocultamiento, además, eso genera una suerte de señalización culpabilizadora sobre los soldados, como aquello que no hay que mostrar. O sea, tremendo, ¿no? Unos efectos tremendos que van a tener un largo impacto, un fuerte impacto en el momento de la inmediata posguerra, ¿no? Porque si vos puedes pelear, dar la vida, digamos, por la patria, claro, te ocultan, y bueno, la verdad que no se termina sabiendo qué es peor, ¿no? Digamos, claro, si haber atravesado la guerra, perdido, o tener ese tipo de recibimiento. A todo ese proceso, ¿no? Los soldados mismos van a llamarlo las guerras después de la guerra, ¿no? Uno puede decir, ocultamiento, sensación de sinsentido, digamos, bueno, lo que ocurrió fue una guerra absurda, con lo cual también eso genera efectos, digamos, efectos, digamos, muy duros para los soldados, porque justamente la experiencia que los va a marcar a lo largo de sus vidas es considerada socialmente como un absurdo. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué hice yo ahí? Claro. Soy protagonista del absurdo, digamos, eso es un problemón. Y la otra línea que sale muy verdaderamente también es la idea de decir, bueno, los chicos de la guerra, ¿no? Los chicos de la guerra, los jóvenes pibes, también, digamos, manipulados, utilizados por la dictadura, que se los podía leer
en línea con los otros jóvenes que habían sido desaparecidos en los centros clandestinos de detención, ¿no? Entonces, esas tres como son las figuras más fuertes que se arman en la inmediata posguerra. De hecho, hay una película que se llama Los chicos de la guerra, sobre un libro muy bueno de Kohn, que recoge testimonios de soldados. Y bueno, y uno puede decir, la reacción social inmediata es esa, no los pibes. O sea, estamos en un escenario muy lejano a los pibes que jamás olvidaré de la canción. Claro. Leí un texto tuyo que me habías pasado con respecto a esto, y había algo que yo no tenía presente, que era que el 10 de junio, Sí. ¿digo bien? El 10 de junio la plaza cantaba Galtieri, borracho, mataste a los muchachos. Claro. Sí, a partir de ahí, esa es una canción, ¿no? El 10 de junio del Del 82. 82, del 82. El 15, ¿no? O sea, cuando Galtieri anuncia el cese de fuegos, él nunca menciona la palabra rendición, etcétera. Bueno, da un discurso, se aglutina gente, digamos, en Casa Rosada, se arma una movilización que va a ser muy reprimida, e incluso en esa movilización están estas reacciones, ¿no? Porque, por ejemplo, la gente dice, Galtieri borracho, mataste a los muchachos. Sí. De vuelta, ¿no? Aparece la idea, por un lado, de la señalización de la responsabilidad de la dictadura, pero Sí. al mismo tiempo la idea de que fui protagonista de una suerte de aventura planeada por una mente embriagada, ¿no? Y además, en esa misma plaza, al mismo tiempo que se canta eso, y se va contra, por primera vez en la historia, me parece, argentina, se va contra los móviles de la televisión. Ah, Me mira. parece, claro, porque hay una suerte de anonadamiento. ¿Cómo puede ser que si nos contaron, sobre todo los que siguieron la guerra a través de los medios, cómo puede ser que si nos contaron que íbamos ganando, de repente aparece el discurso, ¿no? Pero fue de un día para el otro, Mati. O sea, el relato de que estábamos ganando fue interrumpido por el anuncio de Galtieri de la... Hay indicios con la llegada del Papa, ¿no? De que ya es muy interesante esa pregunta, porque efectivamente lo que uno ve, si uno por ejemplo sigue las cartas que enviaban los lectores a los diarios, en abril era una cosa, en mayo era otra cosa, Claro. y a junio ya era otra cosa, ¿no? Claro. En abril, chocolates, entregas, solidaridad. Ya cuando hay anuncio de combates, que comienzan, digamos, el 1 de mayo, ya la cuestión cambia, ¿no? Y después con la llegada del Papa hay un indicio de que algo está pasando. De todos modos, no deja de ser. Entonces lo que iba a decir es que hay una cámara que capta a un señor que mientras la gente insulta a la dictadura, hay un señor que dice, no se rindan, no se rindan, ¿no? Wow. O sea, como hay una ilusión, digamos, colectiva muy sostenida. Es difícil, ¿no?, precisarlo en personas, pero el sujeto social que va a la plaza ese 10 de junio a cantar Galtieri, borracho, mataste a los muchachos, ¿es la misma plaza que el 2 de... que cuando Galtieri anuncia ese famoso discurso, si quieren venir que vengan, vitoreaba de alguna forma el anuncio de Galtieri? Y no puedo responder con precisión sociológica. Ahora lo que me viene a la mente es el discurso de Cristina, o muchas veces Cristina comentaba que esa presa sí fue, que no fue las otras. ¿A cuál fue? A la del 15, que Ah, estaba ok. por ahí. Bueno, no sé por el caso de Cristina, pero no lo descartaría. Porque ahí la pregunta es, bueno, ¿cuál era el significado de esa plaza del 15? Parece más claro, pero también cuál era el significado de la plaza del 12 y sobre todo de la del 10, que fue multitudinaria, ¿no? Que, digamos, ahí está la polémica, porque efectivamente, digamos, incluso un lugar común también que se organiza en los 80, etcétera, es mostrar que esa plaza es la prueba de la complicidad civil con la dictadura, a tal punto que una sociedad cantó o victorió a un general genocida en esos términos, pero lo habíamos visto justamente el año pasado. Sí. Es mucho más complejo porque al mismo tiempo esa plaza permitía, digamos, volver a reunirse en un espacio público, había sido reprimida la marcha, la movilización Sí. de 3 días antes de Del la 30 de huelga. marzo, ¿no? Exactamente. Cuando Galtieri, digamos, habíamos visto el año pasado cómo, digamos, aparecen las masas cantando la marcha peronista antes de que Galtieri suba al balcón. Es decir, más compleja, ¿no? Digamos, no descartaría que sean los mismos que los que fueron en junio, eran los mismos que fueron en abril y los que estaban dispuestos a ir en marzo. Claro, claro. ¿no? No obstante, es cierto también de las plazas de abril había, ¿no?, carteles que decían Viva la Marina, o sea, complejo como la historia argentina. Claro, bueno, estamos todavía en los 80, mencionas a Cristina en los albores del 2000, y leía que en los 90, a finales de los 80 también, ¿no?, con Virus y con los violadores, pero sobre todo en los 90 con el rock, con el metal y con el punk, empieza a aparecer desde la música popular, una reivindicación de esa lucha, ¿no? Sí. Y una...
digamos, y una lucha contra el olvido también, ¿no? Sí, perdón. No, eso sí. No, eso, ¿qué potencia tuvo el arte en general y la música en particular con respecto a la causa Malvinas? Yo lo que diría es, frente a estas, ir un pasito más atrás Sí. para ir justamente a ese punto. Anonadamiento, ocultamiento, chicos de la guerra. Ahora bien, ¿qué decían los soldados? Ese es el punto, ¿no? En los 80. En los 80, digamos, bajo ninguna de estas caracterizaciones, los propios soldados se autorreconocían, no querían ser reconocidos en esos términos, ¿no? E incluso aparece en los 80 la idea de la generación Malvinas. ¿Quiénes somos nosotros? Somos de la generación Malvinas. Así como hubo una generación del Cordobazo, en los 80, ¿no? Aparece la idea de que nosotros, así como en las islas pusimos el cuerpo para luchar contra el antiimperialismo, ahora en democracia estamos en condiciones de ser parte y de liderar incluso, digamos, una suerte de refundación antiimperialista de la propia experiencia democrática. Este discurso está en las organizaciones. O sea, ellos desde el primer momento no se reconocen esta figura de los chicos de la guerra. Claro. O sea, que hay discursos distintos en las organizaciones y algunas van a acentuar mucho más la relación entre la guerra y la dictadura, y hay otras que van a decir directamente esto. Los conductores son genocidas, en la mayoría de los casos, ¿no? Son genocidas, o bien más simplemente se va a decir no estuvieron a la altura de las circunstancias, pero nosotros combatimos en una guerra antiimperialista, ¿no es cierto? Una gesta. Es una gesta, que después Armando te dio también de una gesta, y nos reivindicamos como tales, ¿no? Pero, entonces, una de las cuestiones que me parece centrales de los 80 es también eso, ¿no? Que ya aparece, digamos, en los 80, esta idea de los propios soldados de organizarse y autorrepresentarse, autoidentificarse con figuras otras a las que la sociedad, digamos, les tenía destinados. Antes de la guerra o incluso de la dictadura, ¿había una conciencia como con la que nacimos nosotros de esa ocupación colonial en nuestro país? ¿O no se registraba, no era un conflicto, no era algo que estuviera dando vueltas entre la sociedad? Bueno, sí, yo creo que sí, efectivamente. Una de las cosas que había traído para compartir, lo que después lo podemos Sí, ver, ahora sé que tenemos unos es videos, Mati. la película del documentalista Jorge Denti, ¿no? Y Malvinas, historia de tradiciones. ¿Por qué lo había propuesto para compartir? Porque Denti forma parte del cine de base, compañero de Raimundo Gleiser, y filma una película, un documental en el 83 sobre Malvinas, con testimonios de soldados, testimonios de militantes de base, pero también testimonios de británicos. Aparece Thompson, el historiador Thompson de esa película. ¿En dictadura, Mati, todavía? En el 83, sí, ya en el último momento, y se emite en la firma del 83, la presenta en el 84 y la televisión pública publica un fragmento en el 86. La película está dedicada a Gleiser, porque Gleiser, que es un cineasta, digamos, desaparecido, es el primer documentalista de Malvinas. Él, para Telenoche del año 65, hace un documental que dura 30 minutos, donde que lo titula Nuestras Islas Malvinas. De hecho, Historia de Tradiciones tiene muchas imágenes de ese documental. ¿Qué quiero decir con esto, Ivana? Que para la militancia de los 70, Malvinas estaba instalada como una de las referencias de la lucha por la liberación nacional. Claro. Para decirlo de manera simple, abreviada, digamos, hay una sintonía de esas militancias, pero incluso antes también, con esta idea de que si coincidimos en que nuestra patria está colonizada por un enemigo externo en complicidad con las oligarquías locales, recuperar Malvinas es el punto de partida para recuperar a la entera nación. Entonces, de algún modo, lo que también me parece interesante de ese documental es que muestra una apuesta en los 80 para que ciertos discursos de los años 70 consigan permear la agenda Claro. de esa nueva democracia. El problema es que en esa democracia, y ahí voy como la pregunta, esa democracia, el discurso con el que se legitima y que gana Alfonsín y que es muy persuasivo y que tenía raíces sociales y incluso algunas razones que se pueden entender, es la idea de que, bueno, la democracia, la diferencia entre la democracia y la dictadura, entre el ahora y el pasado, es la misma, dice Alfonsín, que la que existe entre la vida y la muerte. Si eso es cierto, Malvinas, que queda identificada, digamos, con la guerra, está más cerca de la muerte y por ende del pasado. Entonces, este discurso, somos la generación Malvinas, y esta apuesta de Denti, tiene escasas condiciones de
audibilidad en una sociedad que está diciendo, bueno, salgamos del universo patria o muerte Claro. y nos volvamos pluralistas y tolerantes. Un poco en relación con lo que decía Javier, que cuando hablaron ahí, una pregunta que vos le habías hecho a Ivana, Javier Trimboli, ¿no? La semana pasada, esto de, bueno, la importancia de construir un Estado de Derecho. Se construye bajo esas ideas. Ahora, el problema es, si se construye bajo esas ideas, ¿cuál es el lugar de los soldados? Porque los soldados entonces quedan ligados, efectivamente, Claro. a la dictadura, a la muerte, a lo peor. Claro. Entonces, ahí sí, volviendo a tu pregunta, lo que diría es que va a haber, y ahí sí me parece que aparece el camino hacia el jamás, los pibes que jamás olvidaré, uno podría decir, desde los márgenes hacia el centro y desde abajo hacia arriba, ¿no? Formas de ir a la recuperación de la memoria de estos soldados. Y esas formas de recuperación, encarnadas, vamos a llamarlo así, por la memoria popular, o la cultura popular, va a girar, digamos, alrededor de esto, ¿no? De sacar a los soldados de esa identificación con la dictadura y colocarlos en otro lugar. Bien. Entonces ahí aparece el fútbol, ahí aparece el rock, Bien. o el metal, y distintos, digamos, géneros, ¿no? O sea, desde los márgenes hacia Perfecto. el centro y desde abajo hacia arriba, Perfecto. ese relato, digamos, que identificaba a Malvinas con la guerra y lo peor, digamos. Y Con la dictadura. muerte y el Exacto, autoritarismo. exacto. Perdón. Me parece como que va a ser resignificado. Mati, perdón, no, trajiste algunos archivos que quería que veamos, son 4 videos, los primeros 2 tienen que ver con esto que mencionabas, historia de traiciones. Sí. ¿Te parece que los veamos? Yo, digamos, si quieren, veamos un poquito con la historia de tradiciones. Dale, para mostrar. veamos el primero, Joa, por favor. Yo ahí me di cuenta realmente que fui traicionado, ¿no? Quizás, bueno, el inglés, bueno, vos sabés que es pirata, que es imperialista, que es colonialista, sabés en una palabra que es un hijo de puta, ¿no? Pero que tu propio país, que tu propio gobierno te traicione de la manera que te traiciona, eso no lo puedes aceptar. Está, ¿no? Los pibes murieron, los jefes los vendieron. Eso es el canto. Y después, Galtieri, borracho, Mataste a los muchachos. ¿Esto es 82, Mati? Esto es yo infiero que es la marcha de los soldados en el 83, porque la película está, o sea, a un año de la guerra. Después, esa parte, digamos, la podemos en todo caso saltear. Lo que se va a mostrar es que esas multitudes, esos grupos, Sí, son multitudes, sí. esos grupos van a la plaza de los ingleses y queman la bandera norteamericana, la inglesa. ¿Excombatientes? Sí, y al año siguiente van a hacer el mismo recorrido y van a tumbar la estatua de Canning y la van a arrojar al río. Canning era el intermediario británico del siglo XIX, que, digamos, toda la historiografía, digamos, revisionista lo asigna como el que termina, digamos, de sellar los vínculos entre las Provincias Unidas y el Reino Unido. Bajo esta idea de, bueno, nos desmarcamos de la corona española para Claro. ingresar a otra forma de imperialismo. Lo que quería aclarar acá Sí. dos cosas. Sí. Ahí Convertido aparece en la palabra- Escalabrini Ortiz, ¿no? Cani? Claro, totalmente. Los pibes, acá aparece la palabra los pibes. Sí. Aparece los pibes y muchachos. ¿no? Sí, total. Acá los pibes han sido traicionados. Si hay traidores, también hay héroes, ¿no? O sea, hay traidores y los héroes son los que aparecen bajo la forma de la traición, ¿no? ¿Podemos ver el segundo, Mati? Yo lo que diría es Sí. ver, porque después, digamos, ver la imagen, una imagen del madrinazo. A ver. Estamos charlando Bueno. con Mati Farías en las vísperas del 2 de abril, como el año pasado. Y Mati, perdóname, pero yo ya te voy a invitar para que quede Ay, no. para el año próximo. ¿Qué estamos viendo, Mati? Eso es una imagen en Puerto Madryn, año 84. Se lo recuerda como el madrinazo. Es un evento por el cual 1000 personas, en ese momento Madryn tenía 10.000, o sea, el 10% de la población, se moviliza para impedir que buques norteamericanos atraquen en el puerto Stornik. Estaba haciendo maniobras en el marco del operativo TIAR, que es un viejo operativo donde las marinas norteamericanas hacen maniobras militares con las marinas latinoamericanas, ¿no? Entonces lo que hacen los compatriotas madrinenses es impiden que atraquen, ¿no? Y el canto es pueblo coraje al yanqui dale raje, decían, ¿no?
Y hay ahí una suerte de doble, me parece muy interesante ese movimiento, para seguir con esta lógica desde los lugares más periféricos hacia el centro, ¿no? Por un lado, el acto fue entendido como una suerte de doble reparación para los soldados, ¿no? Por un lado, impidiendo que pise tierra nacional el socio principal de los ingleses en la guerra, o sea, los estadounidenses, y también en una forma, digamos, de homenajear a los soldados con quienes ese pueblo no había podido entrar en contacto, aunque quiso, cuando hacían paradas en Madrid, al volver de las islas para retornar al continente. Entonces, el madrinazo fue eso, ¿no? Fue una suerte de reparación que el pueblo, digamos, madrinense ofrendó, digamos, a la memoria de los soldados. Pero lo que es interesante acá es que aparece uno de los protagonistas del madrinazo, dice: para mí no fue como la resistencia a las invasiones inglesas en el siglo XIX, ¿no? Así lo vivió el pueblo. Es decir, lo que está armándose ahí es algo bien interesante, es una suerte de épica civil, ¿no? Donde el conflicto con las grandes potencias imperialistas se tramita ya no en una guerra, sino se tramita, digamos, en el campo de la manifestación popular. Lo que podemos hacer. Y que mostraba que era posible algún tipo de conjugación entre democracia y antiimperialismo. Claro. No era del todo, no era imposible pensar que la democracia podía dialogar con temas que venían desde mucho antes, ¿sí? Entonces, la otra que también, digamos, me pareció interesante para ir este camino de los pibes jamás olvidaré, es obviamente el Mundial del 86. Pero a mi entender, el Mundial del 86, digamos, produce un episodio de repercusión internacional que en algún modo ya estaba ahí en Madrid. Porque de vuelta de lo que se trata es de tramitar esa conflictividad con el enemigo antiimperialista en el terreno más apacible, digamos, de un campo de juego, ¿no? Entonces, pero sin dejar de estar atento, digamos, de ese conflicto, ¿no? Entonces, la importancia que toma para la cultura, para la memoria popular, esa selección con Maradona, con Bilardo, con los muchachos del 86, está sellada a fuego el 22 de junio del 86 porque logra que se canalice la conflictividad que estaba, digamos, barrida de la agenda central, que no se podía ni hablar, no se podía ni mencionar. Miren, traje la palabra de Valdano. A ver. Antes. A ver, ¿no? también tenemos un video, un testimonio del Tata Brown. ¿No? Valdano escribe, digamos, antes del partido. Antes del partido, él escribe, habla mucho con el gráfico. Creo que esto lo escribió para el gráfico, pero no tengo bien las fuentes, pues en todo caso se las confirmo. Él lo primero que dice, digamos, uno podría decir, es muy interesante, porque lo que dice es: este es un partido ideal para que se confundan los imbéciles. Sí. El encuentro entre Inglaterra y Argentina tiene suficientes elementos como para que valga por sí solo. Es por los cuartos de final, el que pierde queda eliminado, y sigue, ¿no? Claro, es muy interesante lo que dice Valdano, porque, digamos, si acá hay confusión, es para imbéciles. ¿Cuál sería la imbecilidad? Creer que en los años 80 estamos en los 70. Que en el Estadio NECA se va a jugar bajo la lógica de patria o muerte, claro, ¿no? Eso es imbécil. Ahora somos razonables. Ahora, si los compañeros muestran lo del Tata Brown, a ver al Tata, que es una reconstrucción muy posterior. Sí. Yo siempre digo lo mismo. Hay que estar en ese momento con la gente de Inglaterra a la derecha, en el medio los árbitros y a la izquierda el grupo argentino. Y Diego, que iba caminando y te decía: vamos, vamos, que estos hijos de... Dale, que estos capaz nos mataron a un vecino, nos mataron a un familiar, estos hijos de... ¿Me entendés? Todo así. Entonces después vos llegás a mitad de cancha y te ponen el himno, ¿no? Te ponen el himno. Y yo te digo la verdad, a mí, por ejemplo, en esos momentos, a mí me ponían el himno y me pongo el cuchillo entre los dientes y salgo a correr. ¿Me entendés? Porque era como lo pensábamos todos. Por eso fue un partido como el que fue. Después nosotros, jamás una declaración, jamás nada de nada. Pero interiormente sí. Claro. Por ejemplo, gente de este pueblo no volvió más de las Malvinas. Gente de Chascomús no volvió más de las Malvinas. De General Belgrano, de Villanueva. Te digo, todas pequeñas localidades de la zona. Muchachos que jugábamos
al fútbol y no volvieron más. Los mataron y yo no sé cómo fue todo, pero yo lo que quería era ver de qué manera me podía vengar. Ganándole un partido, dejé la vida. ¿Me entendés? Y todos pensábamos lo mismo. Todos nosotros queríamos vengarnos de esa manera. Se movió la pelota, te corto la cabeza, te mato. ¿Me entendés? Jamás hablamos de que al problema de Malvinas nosotros lo íbamos a llevar a la cancha. Porque te estaría mintiendo. Eso jamás lo hicimos. Pero por adentro, claro. De un mediodía a otro mediodía nos transformamos todos. Impresionante. Qué impresionante. Diego siempre dijo que no era equiparable, pero que era como robarle la billetera, decía. Obviamente, esto no recompone nada, pero es robarle la billetera, decía. ¿Está la imagen del Diego haciendo el gol con la mano? Para seguir con lo que dice Marcos. Porque efectivamente, después Valdano dice... Acá está. Acá está, Mati. Ahí va. Y acá también. Dice, los días... Después Valdano va a decir después de mucho tiempo. Dice, yo estaba equivocado cuando escribí esto. Los imbéciles, yo estaba equivocado, efectivamente. Dice, los días previos al partido, las Malvinas se convirtieron en protagonistas. Intentábamos centrarnos en el partido, pero todas las preguntas giraban en torno a ese tema. El tema podía utilizarse como un factor motivante, pero tenía el peligro de que nos olvidáramos de jugar. Ahora, más allá de lo que yo pensaba antes del partido, el hecho de que hasta hoy se lo siga recordando de la manera en que se lo hace, demuestra que estaba equivocado. Claro. Y se parece increíble, pero no lo es, que en el contexto político provoque que el gol con la mano se haya convertido en el mejor gol de la historia del fútbol, incluso por encima del otro gol. Y de una parte dice Valdano, no quiero seguir leyendo, dice, bueno, los ingleses se quejaron, pero ellos en las Malvinas hicieron miles de trampas, como es. Claro. ¿no? Entonces, ¿qué me parece? Digamos, que me parece importante, ¿no? Digamos, por un lado que el gol con la mano también muestra de una manera muy sencilla, patente, bueno, ¿qué es el imperialismo, no? O sea, el imperialismo puede hundir un crucero fuera del área de exclusión, matar a 323 compañeros, pero si vos le haces un gol con la mano, claro, toda la vida tenés que estar explicándole y pidiendo disculpas. Entonces, es muy potente lo que se llama. Ahí también está la idea de la época civil. Y además, el héroe ya no es un militar, sino que es el héroe de Villa Fiorito. ¿No? O sea, alguien de las mismas clases populares que fueron a pelear a Malvinas. Eso también es muy potente, ¿no? Y en el Tata Brown, que es una reconstrucción mucho posterior, creo que es para el documental la otra cara de la Copa, sí, la historia de la debe Copa, ser del 2010, Mati, más del o menos. 2010. Aún así, en el 2010 retienen cuáles eran las tensiones, porque dicen, ojo, nosotros en el campo nunca dijimos, pero actuamos de este modo, Claro. nunca hablamos. Entonces ahí está lo que decía Marcos, ¿no? Digamos, esto estaba latente, pero no tenía una escena, un escenario, ni un relato como para canalizarse. Entonces el 86 muestra que es posible tramitar todo esto en estos términos. Y esto que decías vos, Mati, del origen de Maradona, de Fiorito, en este mundial vimos cómo en Bangladesh Diego era un héroe, ¿no? Claro. Y también. Argentina había una simpatía especial por Argentina, y eso nace porque el mundial del 86 es el primer mundial que se televisa en Bangladesh, que venía de hace menos de 15 años liberarse del Imperio Británico, y identificar en Maradona un héroe pobre y enano, eso también tiene que ver. Genera una identificación tremenda con el pueblo de Bangladesh. Es decir, que se convierte en una especie de gesta antiimperialista mundial, de alguna forma. Exactamente, y vos me fías de la potencia, entonces, Marcos, que el gran problema, uno podría decir, de cómo reconocer a los soldados era cómo vamos a pensar la patria. Cómo vamos a pensar la patria después de la dictadura, cuando la patria habría sido moderada por Galtieri. Lo que permite, digamos, México 86, pero en línea con estas luchas, digamos, de los soldados, con lo que parecía en el Malvinazo, es decir, bueno, la patria es, digamos, movilizarte, contar con un actor popular y luchar contra los poderosos. Eso es la patria. Entonces, en la medida en que hizo lo que permite, de algún modo, volver a conectar a Malvinas con esos significados, digamos, previos a 1982. Aunque la marca del 82 es permanente, ¿no? No es algo que se sale de eso así nomás. El otro día con Javier Trimboli hablamos de cómo, de alguna forma, la pata civil de la dictadura
de alguna forma está volviendo, no con la misma forma que en ese momento, pero ese sector con discursos negacionistas y de ese palo no es malvinero. De hecho, Patricia Bullrich dijo que entregaría las Malvinas, hicieron el pacto Forador y Duncan durante el gobierno de Macri. Te quería preguntar si al mismo tiempo que el relato de Malvinas se va volviendo nacional y popular, también desde los sectores más de derecha lo empiezan a rechazar, o cómo sucede eso. No, hay sectores de derecha, de hecho, digamos, uno de los candidatos, Gómez Centurión, digamos, alguien que combatió en Malvinas, digamos, y hay toda una figura, ¿no?, que va de Aldo Rico a Mohamed Ali Zeidelin, que es el más ideólogo, que es alguien que es Zeidelin era alguien antiimperialista de la derecha católica, ¿no? Entonces, efectivamente, Malvinas de vuelta coloca permanentemente la discusión sobre la patria. Ese es el punto, ¿no? Digamos, el fútbol, por un lado, permitió sacar o generar las condiciones para que se abra un escenario donde se pueda sentir orgullo de pertenecer a esta nación sin reivindicar a los genocidas, ¿no? Abre esa posibilidad, pero eso está, digamos, está siempre en disputa. Me acuerdo de la conversación de Javier, yo lo diría así. Javier decía, mientras el capitalismo financiero funcione en los términos que funciona, siempre hay posibilidad de el reflejo fascista, ¿no? Digamos, de eso parece. Bueno, yo lo que diría es, y por eso me parece que es interesante, o por lo menos hacia ahí va un diálogo en términos nacionales y populares con la historia de Malvinas. En la medida en que esté activa Malvinas, siempre habrá posibilidad de resistir a las modalidades con que se reproduce el capital financiero, porque la lógica del capital financiero es olvidarse de territorializar, ¿no? Olvidarse de la tierra y que el valor de cambio, digamos, se autonomice del valor de uso. Malvinas, la lógica de Malvinas es no, la contraria, digamos, es una tierra que invita a pensar nuevas formas de convivencia colectiva. Ahora, el gran asunto es cómo ese significado, que había sido aprisionado, digamos, por la dictadura, se lo ubica en otro lugar al que efectivamente había quedado en manos de los genocidas. Entonces yo lo que decía era eso, un poco, me parece que desde Madrid o desde el Estadio Azteca, pero también desde el rock también, ¿por qué? Porque, digamos, hay muchas bandas que le han dedicado temas a Malvinas, y ahí lo que aparecen son las culturas juveniles. Muchos jóvenes podían ver, también estaba en lo de Tata Brown eso, muchos jóvenes pueden ver que lo que les pasa a los soldados es lo mismo que les pasa a ellos, el proceso de marginalización social, ¿no? Al mismo tiempo, persiste la idea de orgullo de pertenecer a esta nación doliente, ¿no? Digamos, esas dos cosas están. Sí. Mati, tenemos un último archivo, no sé si vos querés que lo veamos o ya fue abordado, Tren Loco en Cantar Malvinas. Que lo escuchen los compañeros, me parece buenísima. Porque sí. Si quieren, si querés cerramos con eso. Yo te quería preguntar, la última, al menos por mi parte, quien compone la canción de Los Pibes de Malvinas, que jamás olvidaré, es un docente también, ¿no? Quería preguntarte también por el trabajo y la responsabilidad de los y las docentes a lo largo de estos 40 años de democracia para mantener vigente la causa Malvinas y poder, como estás haciendo vos acá, explicarla, contarla, discutirla y pensarla, ¿no? Y bueno, ese docente estaba muy conectado con estas memorias, porque uno puede decir, ya a principios del siglo XXI, este movimiento que va desde las afueras hacia el centro y de abajo hacia arriba, va ganando, digamos, va ganando espesor, aparecen placas, nombres de plaza, nombres de calle, señalética que dice, bueno, cuánta distancia está el pueblo de las islas. Aparece también otro discurso estatal, sobre la cual la idea de la patria son los derechos humanos, pero también los derechos soberanos. Cristina va a decir en Madrid, la primera vez que enuncia esta fórmula, digamos, la patria es el otro, no lo dice exactamente así, pero lo que dice es luchar por la patria es también luchar por el otro. Va a decir Cristina, digamos, en Puerto Madryn el 2 de abril de 2013, en el mismo pueblo donde se dio ese. Entonces, uno podría decir, ese docente está conectado, digamos, con todas estas memorias, aparece también un nuevo escenario, y en la selección se dan como dos cosas. Hay un entrenador, además del Diego, como Sabela,
que Claro. de algún modo nacionaliza a los jugadores, porque ahí los jugadores eran, no es que no eran nacionales, pero sí eran, digamos, el capitalismo mundial los trataba como eso, como símbolos de ese capitalismo. Claro. Y Isabela les empieza a hablar de Belgrano, de Lo San primero que Martín. dice, su primera conferencia Bueno, de prensa habla de Belgrano. y efectivamente los muchachos se convencen de que no hay mejor cosa que se pueda hacer que vestir y representar a la nación argentina. Eso es muy importante. Y al mismo tiempo, digamos, aparece, digamos, cierto emparentamiento entre el destino de esa selección con la causa Malvinas, en el sentido que hay no se entiende cómo, a pesar de que la buscamos acá, no es campeona, ¿no? Digamos, como las Malvinas, reclamamos, y bueno, bueno, lo que se da en el 2022 después del maracanazo es de algún modo, digamos, la coronación de ese recorrido. Sí, el docente es genial en el sentido de que lo que hace es no solo desinscribe, pero bueno, pues el docente, lo importante es la autonomía también se borra porque el pueblo la hace Claro. suya, ¿no? Es como, después termina siendo como, es el pueblo el que elige ese docente para cantar lo que tenía ganas de cantar desde hace mucho, Claro. y venía anunciándolo en el 86, como vos también decías en tus redes, como la conquista de la Copa resignifica, digamos, todo el pasado. Sí. Pero, digamos, lo que hace ese docente es no solo, digamos, que el pueblo vaya en busca de quienes eran los chicos de la guerra, ¿no? Los rescata del lado de Galtieri y los pone, fíjate, no los pone al lado de San Martín, que hubiera estado bueno, pero es el discurso del Estado en los 90 o en el 2000, ¿no? No los pone al lado de San Martín, sino los pone al De lado Diego y Lionel. de el héroe de Villa Fiorito y de su padre y de su madre, ¿no? Claro. Y eso es un logro poético fenomenal, porque efectivamente lo que está diciendo es que la historia que se está defendiendo a través de estos partidos de fútbol es la historia de una Argentina plebeya, solidaria, popular, que es un poco la que se vio en la manifestación, ¿no? Aun cuando está clarísimo a todas luces que los vectores de la política hoy parecen ir hacia otro lado, lo que mostró, digamos, esa movilización es que, digamos, hay posibilidad, hay algún tipo de ilusión sobre una experiencia de democracia plebeya, popular, etcétera, etcétera. Entonces, el logro es notable. El tema es, bueno, ganamos el campeonato. Y la patria, ¿cuándo la liberamos? ¿No? O sea, ahí hay un tema, digamos, para seguir pensando. Bueno, no sé si será Scaloni, no sé si serán Scaloni y Lionel, quizás le corresponda la responsabilidad a otros actores. Mati, sos un capo, te quiero mucho, te agradezco que hayas venido y ya te invitamos al año que viene y que ya sea una costumbre nuestra que para pensar Malvinas podemos contar con tu presencia acá. Bueno, gracias Pepe, gracias, Marcos. Mati Farías ha pasado por segundo año consecutivo acá por Gelatina para pensar Malvinas. Y por las constelaciones.